Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Estamos en el módulo 18 del paper 11 que se titula Rafael Alberti. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante en la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. El objetivo de este módulo es tener una idea general sobre la vida de Rafael Alberti, su compromiso político y la Guerra Civil Española, su largo periodo de exilio, el desarrollo de su estilo de escritura y sus obras más destacadas como Sobre los ángeles, Marinero en tierra o El poeta en la calle. Vamos a conocer su trayectoria poética desde sus obras surrealistas y vanguardistas hasta su giro hacia la poesía civil. Sobre Rafael Alberti, este fue un poeta y dramaturgo español. Nació en Cádiz, en el puerto de Santa María, el 16 de diciembre de 1902. Es de origen italiano e irlandés. Su familia se dedicaba al negocio del vino. Empezó su enseñanza con los carmelitas y a los 10 años ingresó en el colegio de los jesuitas de San Luis Gonzaga. Era un colegio de ideas muy tradicionales y estrictas. Y aquí Alberti, por primera vez, se dio cuenta del conflicto de clases, cuando vio la diferencia en el tratamiento que recibió él frente a los otros estudiantes de clase alta. Él no pudo soportar el ambiente cerrado de su colegio, con sus reglas rígidas y normas monótonas. Todo esto le llevó a volverse un estudiante rebelde, hasta su expulsión en 1916 por mala conducta. Se trasladó a la calle de Atocha, en Madrid, en 1917 con su familia, donde su padre esperaba acrecentar sus negocios. En Madrid, el joven pasó muchas horas en el Museo del Prado, observando y copiando pinturas y esculturas. Pronto abandonó el bachillerato y en su lugar Alberti se dedicó a la pintura. Consiguió realizar una exposición primero en el Salón de Otoño y después en el Ateneo. Su talento de captar la estética vanguardista más tarde se reflejaría también en su obra escrita. En 1920 murió su padre, un acontecimiento conmovedor, y ante el cadáver de su padre escribió sus primeros versos. Así nació el poeta Rafael Alberti. Justo después, en 1922, sufrió de una enfermedad pulmonar y tuvo que trasladarse a un pequeño hotel en Sierra de Guadarrama, donde pasó meses de reposo. Aprovechó este periodo de recuperación para leer extensivamente, sobre todo las obras de poetas como Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez, así como de escritores vanguardistas. Es aquí que escribió sus primeros poemas, los que luego formarán parte de su primer libro, Marinero en tierra. Aunque la pintura quedó en el segundo plano, ejerció una gran influencia en su obra. En este mismo periodo conoció a Dámaso Alonso, quien le introdujo a las obras de Gil Vicente y de los otros autores del Siglo de Oro. En sus visitas a la residencia de estudiantes, llegó a conocer y desarrollar amistades con otros autores y artistas de aquella época, como Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas o Jorge Guillén.
También hizo amistad con el compositor gaditano Manuel de Fallas, el pintor Salvador Dalí y el cineasta Luis Buñuel. Alberti es miembro de la llamada Generación del 27, junto con Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y otros. Formó parte de este grupo que se juntó en 1927 para rendir homenaje en el Ateneo de Sevilla al maestro del barroco español, Luis de Góngora, con la ocasión del tricentenario de su muerte. Tomó parte en las revueltas estudiantiles contra la dictadura del general Primo de Rivera. Apoyaba la Segunda República Española y se afilió al Partido Comunista, y su poesía también llegó a adquirir un tono político. Este giro le llevó al poeta mismo a declarar sus obras anteriores como una contribución a la poesía burguesa. Considera que antes su poesía estaba al servicio de unos pocos, pero a partir de este giro, su poesía sigue una línea revolucionaria. Conoció en 1930 a María Teresa de León, escritora y activista política, con quien fundó la revista revolucionaria Octubre en 1933. Junto con autores como Miguel Hernández, María Zambrano, Rosa Chacel, Luis Cernuda o Ramón Gómez de la Serna, fue miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, un grupo prosoviético. Con este grupo participó en la publicación de la revista El Mono Azul. En 1944, Alberti recogió el conjunto de los romances publicados en esta revista en su obra Romancero General de la Guerra Civil. En 1933 fue a Moscú como invitado para asistir al primer Congreso de Escritores Soviéticos, una reunión de escritores antifascistas. En 1936 intervino en la campaña por el Frente Popular. Participó en la evacuación de las obras del Museo del Prado en Madrid, para que éstas no fueran destrozadas por el bombardeo de la artillería nacional. Después de la derrota de la República en la Guerra Civil, se exilió a Francia junto con María Teresa León, hasta que su permiso de trabajo fue retirado por ser considerados comunistas peligrosos. Entonces se trasladaron a Argentina. Durante su exilio en Argentina, Alberti trabajó para la editorial Losado. Y aquí, además de seguir con sus creaciones poéticas, también reinició su interés en la pintura. A partir de 1962, vivió en Roma, para regresar a España en 1977, después de la muerte de Franco. Aquí, en junio del 77, fue elegido diputado al Congreso por las listas del Partido Comunista, pero pronto renunció a su escaño para poder continuar su trabajo poético. Pasó su tiempo asistiendo a recitales, conferencias y homenajes. Recibió el Premio Lenin de la Paz en 1964. También ganó el Premio Nacional de Teatro en 1980 y el Premio Roma de Literatura en 1991. En 1983 fue galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, el premio más prestigioso del mundo literario de España. En España residió en Cádiz
en su pueblo natal del puerto de Santa María, donde murió el 28 de octubre de 1999 en su casa a causa de un paro cardiorrespiratorio. Sus cenizas, según los deseos del poeta, fueron esparcidas en la bahía de Cádiz, el mismo mar de sus poemas. Su poesía goza de una gran variedad en cuanto a temas, tonos y estilos. Y en su obra se mezclan la poesía pura, lo tradicional, lo barroco y lo vanguardista. Van juntos el humor, el juego, la angustia y la pasión política. Era admirador de las obras de Gil Vicente, Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Lope de Vega, Bécquer, Baudelaire, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Después de 1931, su poesía adquirió fines políticos revolucionarios, pero la variedad que marca sus obras iniciales seguía. El tono irónico y desgarrado es cada vez más evidente. Es visible la fluidez de la expresión. El poeta muestra gran destreza en el manejo del lenguaje. La variedad que caracteriza su obra lleva al uso de múltiples registros. Abunda el uso de figuras retóricas. Recurre a la repetición de palabras para reforzar el sentido y el ritmo. Uno de los rasgos sobresalientes de sus versos es el cromatismo. Presta atención especial a las sensaciones visuales. Respecto a sus obras, vamos a hablar de sus obras iniciales. Las obras de este periodo consisten en el estilo de la lírica popular y de las viejas cancioncillas tradicionales. El popularismo o la adopción de formas populares caracterizan esta primera etapa de Alberti. Sus primeras tres obras son Marinero en tierra, del 24, La amante, del 25, y El alba del Alelí, de 1927. Marinero en tierra le ganó el Premio Nacional de Poesía. El jurado incluyó a Antonio Machado, Menéndez Pidal y Gabriel Miró. Escribió en un tono nostálgico. Los poemas tienen mucha influencia de los cancioneros musicales españoles de los siglos XV y XVI. Demuestra su talento extraordinario de combinar formas populares de poesía tradicional con temas y técnicas de la nueva poesía. Esta obra sigue la tradición cancioneril. Consiste en poemas sencillos y cortos, compuestos del tono y ritmo de la lírica popular. En estas series de poemas recuerda su tierra natal gaditana. La nostalgia del mar es un tema muy recurrente. Lo recuerda desde Madrid con un deseo profundo de evasión. Lamenta esta separación de su mar y lo evoca a través de imágenes oníricas. Con esta obra inicia el mar como uno de sus motivos fundamentales de su lírica. Se trata de una evocación melancólica del pasado. La nostalgia por los días de la libertad va ligada con esta imagen idealizada del mar. Son inmortales las líneas de su poema El mar, la mar, que dice así: el mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? Aquí el mar simboliza la pureza y la libertad. Es el lugar añorado, a donde el poeta quiere regresar. Alberti representa un mar animado y vivificado. Hay una contraposición del mar y la tierra. La figura del marinero predomina este mundo.
también se ve una humanización alegórica de los elementos de la naturaleza. Este poemario incluye el poema El aviador. Madre, ha muerto el caballero del aire que fue mi amor, y en el mar dicen que ha muerto del teniente aviador. En el mar, qué joven madre, sin ser todavía capitán. Vamos a pasar a otro libro de juventud, que es La amante. Esta obra resultó de un viaje que hizo Alberti por Castilla hasta el Cantábrico y luego de vuelta a Madrid. Se caracteriza por poemas muy breves, casi telegráficos, con un lenguaje conciso y sucinto. La presencia del mar sigue siendo visible en esta obra también, utilizándolo para contrastar las tierras del interior. Y es evidente su esperanza de llegar de nuevo a su querido mar. El tema gira en torno al paisaje castellano, pero sin recurrir a reforzar los mitos del casticismo. Es la expresión de descubrir un paisaje desconocido hasta entonces para él. No es una obra con reflexiones filosóficas. Y vamos a pasar al Alba de la Lelí, escrita entre 1925 y 26, cuando el poeta se quedaba en Rute, un pueblo de Córdoba. En esta obra recurre a los ritmos populares, pero también son visibles los intentos de renovación. Consiste en 3 partes: el blanco alelí, el negro alelí y el verde alelí. La primera incluye composiciones que son expresiones de la religiosidad popular. En el segundo, en una serie de poemas, aparecen temas folclóricos tradicionales. Retrata un lado más trágico de Andalucía. La tercera parte consta del mar como tema principal. Y ahora vamos a pasar a hablar del gongorismo y vanguardismo en sus obras. Por ejemplo, en Cal y Canto, escrito entre 1926 y 27 y publicado en 1929. Sigue el estilo gongorista, combinándolo con tendencias ultraístas, lo que significa que hay un giro hacia el barroquismo culto y la vanguardia, rindiendo un tributo a la moda gongorina. Esta colección incluye sonetos, composiciones en tercetos y romances cultos. Al mismo tiempo, también hay poemas vanguardistas, con raíces futuristas. Algunos de los títulos más famosos son Amis X, Venus en ascensor y Platko. Ambos estilos cuentan con una riqueza de inspiración. Rechaza influencias folclóricas de las obras anteriores y las reemplaza por la tradición gongorina. La preocupación formalista domina este periodo. Son abundantes las imágenes vanguardistas y manifiesta el conflicto interior del poeta en esta obra. Y ahora vamos a pasar a otro libro que llamó Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho 2 tontos, de 1929, que incluye poemas burlescos con un tono irónico. Alberti dedica este libro a las grandes figuras del cine mudo, como Charlotte, Buster Keaton o Laurel y Hardy. Esta etapa neogongorista y humorista marca la transición hacia el surrealismo, que es muy evidente en su obra Sobre los ángeles, y los tonos sombríos anticipan a esta obra. Por último, la tercera etapa, marcada por Sobre los ángeles. Esto enmarca un periodo de una profunda crisis existencial en la vida del poeta. En su obra Sobre los ángeles, escrita entre 1927 y publicada en 1929, considera
Es considerada su obra maestra. Es evidente el estado atormentado del poeta. El tono y las emociones evocadas son muy complejos. Este periodo coincide con el empeoramiento de su salud, dificultades económicas y la pérdida de su fe. Estas obras cuentan con una exploración del mundo del subconsciente. Uno de los rasgos que marcan este periodo son una densidad de imágenes, violencia de verso y la creación de un mundo onírico e infernal. Sigue el estilo del vanguardismo, pero ahora utiliza la técnica del surrealismo o superrealismo. Recurre a este surrealismo para expresar su rebeldía. La imagen surrealista expresa su honda crisis de ansiedad interior. Los poemas retratan el mundo interno del poeta. Están muy presentes los impulsos de rebeldía, la repugnancia ante el mundo hostil en que se encuentra y la nostalgia por la felicidad de la infancia perdida. Es frecuente el uso de metáforas oscuras y a veces casi ininteligibles. Uno de los temas más importantes son el mundo caótico y sin sentido, el alma vacía, el cuerpo deshabitado o la esperanza muerta. Los ángeles simbolizan, como es evidente en los títulos de algunos de estos poemas, que incluyen el ángel de la ira, los ángeles bélicos, los ángeles crueles, el ángel desengañado o los ángeles de las ruinas. Simbolizan pues la crueldad, la tristeza, la desesperanza y la muerte. Representan las fuerzas del espíritu. Se considera a esta obra no solo como una de las creaciones más poderosas de Alberti, sino de la poesía contemporánea. Ahora vamos a ver uno de estos poemas, que se titula El ángel de la ira, y dice lo siguiente. Sin dueño, entre las ortigas, piedra por pulir, brillabas. Pie invisible de la ira, lenguas de légamo, hundidas, sordas, recordaron algo. Ya no estabas. ¿Qué recordaron? Se movió mudo el silencio y dijo algo. No dijo nada, y en los fosos gritos largos se cayeron, para salvar mis ojos, para salvarte a ti que, secreto. Otro de estos poemas se titula Los ángeles bélicos y dice así. Viento contra viento, yo, torre sin mando, en medio. Remolinos de ciudades bajan los desfiladeros, ciudades del viento sur que me vieron por las neveras rodando. Pueblos, pueblos que yo desconozco, ciudades del viento norte que no me vieron. Gentío de mar y tierra, nombres, preguntas, recuerdos, frente a frente. Balumbas de frío en cono, cuerpo a cuerpo. Yo, torre sin mando, en medio, lívida torre colgada de almas muertas que me vieron, que no me vieron. Viento contra viento. Otra de estas composiciones se titula Los ángeles crueles y dice así. Pájaros, ciegos los picos de aquel tiempo, perforados por un rojo alambre en celo, la voz y los albedríos largos, cortos de sus sueños, el mar, los campos, las nubes, el árbol, el arbolillo, ciegos, muertos. Volad, no podemos. ¿Cómo quieres que volemos?
jardines que eran el aire de aquel tiempo, cañas de la ira nocturna, espolazos de los torpes, turbios vientos, que quieren ser hojas, flor, que quieren jardines del sur, deshechos, del sur, muertos. Airead, no podemos. ¿Cómo quieres que aireemos? En tus manos, aún calientes de aquel tiempo, alas y hojas difuntas, enterremos. Los libros Sermones y Moradas de 1929-1930 y Con zapatos puestos tengo que morir de 1930 siguen la misma línea estilística. Los tonos apocalípticos son prevalecientes en Sermones y Moradas. Y Con zapatos puestos tengo que morir ya es una elegía cívica. Por último, vamos a pasar al giro definitivo hacia la poesía civil de Alberti, que se produjo en 1931. Ahora sus palabras, en lugar de estar cerradas y al servicio de unos pocos, tienen un fin revolucionario. Utiliza su poesía como arma para traer cambios en el mundo. Ahora presta menos atención a lo estético. Algunos de los libros de este periodo son El poeta en la calle, De un momento a otro y Entre el clavel y la espada. Y van desde 1931 hasta 1940. El poeta en la calle incluye poemas como Consignas o Un fantasma recorre Europa o Nuestra diaria palabra. Algunos destacados de este periodo son Siervos y la serie Toro en el mar. De un momento a otro es un libro de drama, prosa y poesía sobre el tema de la guerra civil. En 1935 también escribió Verte y no verte, una elegía dedicada a Ignacio Sánchez Mejías, célebre torero español, y Amigo, quien murió enfrentándose a un toro. Adopta un tono existencial entre la fragilidad de la existencia humana. Esta obra fúnebre consiste en la alabanza del gran torero, las meditaciones sobre la muerte y el lamento de los sobrevivientes. Y bueno, vamos a hablar ahora de su escritura a partir de la Guerra Civil Española. Durante su largo periodo de exilio, sigue con su poesía civil, pero también revuelve hacia formas tradicionales y clásicas. El libro A la pintura, poema del color y la línea, es una serie de poemas que escribió gracias a sus aficiones antiguas a las que volvió. Incluyen sus reflexiones sobre la pintura y también homenajes a pintores como el Greco. Y son la descripción de un arte en términos de otro. Obras como Retornos de lo vivo lejano o Baladas y canciones del Paraná son resultados de su añoranza de España y la nostalgia de la patria. Algunos de sus últimos escritos son Abierto a todas horas, Roma, peligro para caminantes, Los 8 nombres de Picasso, Canciones del Alto Valle de Aniene, y después de regresar a España publicó, entre muchos otros, Fustigada luz de 1980, Lo que canté y dije de Picasso del 81, o Golfo de sombras del 86, o Canciones de Altair del 88. Respecto a sus obras teatrales y en prosa, El hombre deshabitado fue su primera obra teatral, estrenada en 1930 y con tintes surrealistas. Retrata a un hombre perdido frente a un dios absurdo. Es en forma de auto sacramental y es evidente el escepticismo filosófico, rebeldía y angustias existenciales.
representa una ruptura entre la consciencia interna y la realidad opresiva. Fermín Galán, del 31, ya muestra el giro del autor hacia la literatura comprometida y trata de un héroe republicano fusilado. Su obra más importante es Noche de Guerra en el Museo del Prado, de 1956. Escribió muchas otras obras de teatro de diferente denuncia civil y también publicó algunas obras algunas novelas, como por ejemplo Imagen Primera D en 1945 o La Arboleda Perdida, un libro de memorias iniciado en el 42 y publicado en 1987. Y esto es todo respecto al capítulo de Rafael Alberti. Muchas gracias por escuchar.